Buenas noches, sean bienvenidos a esta su casa, Tierra Prometida, Cuautepec, donde el Señor les está esperando para bendecir su vida de gran manera el día de hoy. El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar con el tema del día que tenemos para tu vida el día de hoy. La palabra de Dios nos va a hablar en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Vamos a darle lectura, por favor. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12 dice la palabra de Dios: entonces él se levantó, enseguida tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Señor, nos ponemos en tus manos en este día. Te pedimos y te rogamos que tu bendita gracia y misericordia, Señor, el día de hoy sea derramada sobre nuestras vidas. Que por medio de esta palabra, Señor, seas tú hablando, que sea de gran bendición para cada uno de los que estamos en este lugar, para cada uno de los que puedan mirar, vernos a través de este video, Señor. Nos ponemos en tus manos. Instrumento tuyo soy, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, obrando en mi vida, Señor. Que seas tú hablando de gran manera. Hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Hay algo que nos llama la atención en este tema. Algo en el versículo 1. Comenzamos en el versículo 1. Dice la palabra de Dios que estaba Jesús. Y en el lugar donde estaba, que estaba en casa, se hizo correr la voz que Jesús estaba enseñando. Dice la palabra que enseguida se llenó la casa, que había una multitud. Y que en esa multitud ya no era fácil acceder dentro, sino que era imposible entrar. Pero algo que nos llama mucho la atención dice la palabra de Dios, que al momento que se empezó a rumorar que Jesús estaba ahí, también llegó a oídos de 4 amigos, al cual dice la palabra de Dios que llevaban a un paralítico. Algo que nos enseña la palabra de Dios, algo que nos habla Dios en este momento es: ¿cuál era la condición de ese hombre que 4 amigos llevaban en una camilla, en un lecho? La condición de ese hombre, dice la palabra de Dios, que era paralítico. La Biblia no enseña, la Biblia no habla, el Señor no nos dice si la condición de ese hombre era de nacimiento
o en una circunstancia él dejó de andar, él dejó de caminar. Pero hay algo que sí es seguro, y hoy nos enfocamos un poco en ese hombre paralítico. Un hombre, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo visualizas? Un hombre resignado a su condición, un hombre que está acostumbrado a ser previsto por alguien más, depender de alguien, de una persona, para hacer sus necesidades, para comer. Quizá él jamás había ido a escuchar a Jesús, o quizá él jamás se imaginó poder ir a donde estaba Jesús. Quizá dice la palabra de Dios que él vivía sin esperanza. Tenía que depender de otras personas. Dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron, la casa estaba llena. No podían acceder. Pero vaya, quiero tocar un poquito algo más. Dice la palabra de Dios que había una multitud que quizá también anhelaban un milagro de Jesús, que quizá también ellos anhelaban que Jesús obrara de una manera en su vida. Dice la palabra que esos amigos, 4, qué bonito es cuando el Señor nos habla y nos enseña. Qué bonito es cuando el Señor nos muestra por medio de su palabra que es necesario tener amigos. Quizá esos hombres eran obedientes a la gran comisión, a donde Jesús nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y quizá alguien le comentó a esos amigos la condición de esta persona, fueron y le llevaron las buenas nuevas, siendo obediente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Quizá era su amigo y ellos se habían cansado de ver la condición de ese hombre. Le convencieron. Un hombre que quizá estaba resignado a vivir el resto de su vida así. Y quizá en su pensar él decía: no, ya no hay esperanza para mí. Nadie puede hacer nada. Pero algo muy importante que la palabra de Dios nos habla. Y el día de hoy la pregunta es: ¿cuál es tu círculo de personas que te rodean? ¿Quiénes son los seres que te están rodeando? ¿Son amigos? ¿Son personas que te acercan a buscar de Dios? ¿O son personas que te están alejando cada vez más de Dios? Algo que la Biblia nos muestra, y es algo cierto, que esas personas eran sus amigos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos los llevaron. Y aún así, dice la palabra que la casa estaba llena y la multitud estaba escuchando a Jesús cuando Él compartía. Pero hay algo muy importante. ¿Qué nos muestra este pasaje bíblico? ¿Qué nos muestran estos 4 amigos? El amor al prójimo, la condición del prójimo, el amor. Algo importante que nos muestra es el amor. Nos habla de amor. Cuando llegan a ese lugar, la multitud estaba en gran manera. Quizá ellos habrán dicho: vámonos, hoy no, vámonos de aquí porque no nos van a dejar ingresar. Porque desafortunadamente en la actualidad hay personas que somos egoístas aún dentro de la iglesia. Somos egoístas porque no vamos a dejar que alguien sea bendecido más que nosotros. ¿Por qué? Nadie dijo: ahí viene un hombre y está el maestro enseñando, Jesús está enseñando dentro, pásalo delante, que muestre su poder el Señor.
No sabemos de dónde traían al hombre, cuánto tiempo estuvieron caminando, cuánto tiempo estuvieron cargando para llegar a donde estaba Jesús. Pero hay algo que si esos hombres tenían era fe. Hay algo que si esos hombres nos enseñan el día de hoy es tener fe. Hay cosas en la vida que nos limitan y no nos dejan avanzar, no nos dejan llegar al siguiente nivel, porque hay límites. ¿Y cuántos de nosotros le tenemos miedo a los límites? Hay que romperlo. No te limites el día de hoy. ¿Estás preparado para romper límites? ¿Por qué? Porque esos hombres dijeron: esperen, vamos a rodear. De una u otra manera lo tenemos que llevar a donde está Jesús. De alguna u otra manera tenemos que llegar a donde está el Maestro. Él va a hacer algo por ti. La pregunta es: si había una multitud, ¿qué es lo que provoca un milagro? Dice la palabra de Dios que esos hombres activaron su fe está activada. Eran 4 hombres. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Que cuando hay fe, grandes cosas suceden. Porque ellos no dijeron vámonos, no, ellos decidieron romper el techo de la casa. Romper el techo de la casa para subir. Yo me imagino a 2 hombres subiendo arriba y diciendo: esperen, vamos a mover las láminas mientras me lo pasas. Mientras Jesús enseñaba, mientras Jesús predicaba, algo llamó su atención. Seguía enseñando. Había ruido. ¿Qué está pasando? He ahí cuando vio descender una camilla, un paralítico. ¿Qué debemos de hacer para que pase algo en nuestra vida? Porque llevamos años aún y no pasa nada en nuestra vida. Porque creemos que llegar a la iglesia, sentarnos, termina el servicio y nos vamos a casa. Y así ya pasaron 2 años y no ha pasado nada. ¿Qué fue lo que llamó la atención a Jesús? La fe de aquellos hombres, la fe de aquellos 4 amigos que demostraron que las cosas son posibles cuando se creen. Cuando creemos en Jesús, grandes cosas pasan. Y ahí lo pusieron a donde estaba Jesús. Hay una gran diferencia entre un protagonista y un espectador. Había una multitud. ¿Por qué no pasó nada en medio de la multitud? ¿Qué tenemos que hacer para provocar un milagro? Debemos de provocar a Jesús, robar la atención de Jesús, que nos voltee a ver Jesús. Jesús, al ver la condición de ese hombre, dice la palabra de Dios que lo primero que dijo: tus pecados te son perdonados. Pero he ahí, en medio de esa gran multitud, había fariseos, había maestros de la ley, que entre ellos mismos murmuraban: ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Es triste, y en la actualidad hay fariseos en medio de la iglesia. En la actualidad hay fariseos. Yo no sé si te vas a identificar, yo no sé, quizá no sepas quién es un fariseo. Los fariseos, dice la palabra de Dios, que eran aquellas personas que se preocupaban más por el aspecto exterior que por el interior. Aquellos que le preguntaban a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Que no saben que cuando comen con las manos sucias se contaminan. Cuando Jesús dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y quizá, así como esos fariseos murmuraban a Jesús en lo que estaba haciendo, es triste que en la iglesia hay personas que se la pasan todavía murmurando. ¿Por qué los de la alabanza no cantan bien? ¿Por qué este sermón el día de hoy no me llena? ¿Ya viste cómo viene vestido el pastor?
¿Ya viste a su esposa? ¿Ya viste a sus hijos? ¿Ya viste quién está platicando con quién? Y quizás se enfocan más en lo exterior que en lo que deben estar. Hay muchos que llegan y se sientan en la iglesia y pasan años sentados y no ha pasado nada en su vida. Simplemente son espectadoras. ¡Qué gran diferencia! Aquel paralítico, aquellos amigos, protagonistas de algo sobrenatural, de algo de lo que Dios iba a hacer. Ellos fueron testigos, provocadores de milagros, personas que están convencidas que Jesús puede hacer grandes cosas, que no tienen ni la más mínima duda de que Él puede. Ellos tenían fe y desarrollaron su fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían la certeza y la seguridad que Jesús iba a hacer algo en su vida. No lo veían en un lecho, pero lo iban a ver andar. Ellos creían que Jesús lo podía hacer. Dice la palabra de Dios que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Versículo 6 dice la palabra de Dios: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales murmuraban en sus corazones. Versículo 7 dice la palabra de Dios: ¿por qué piensan así? Algo que nos muestra ese pasaje bíblico es que cuando se persevera, se logran los objetivos. Romper un techo, bajar un paralítico, ponerle en el lugar de Jesús. Dice la palabra de Dios, el poder de Dios: tus pecados te son perdonados. Algo nos habla la palabra de Dios, que Jesús nos sana físicamente, pero también espiritualmente. Algo que era necesario es que Jesús dice, es que primero tienen que ser perdonados tus pecados para que tú puedas ver la gloria de Dios. Entonces Jesús, dice la palabra de Dios, que cuando le dijo, los murmuraban. Versículo 8, por favor. Y conociendo Jesús del Espíritu, dice: ¿por qué hablan así en sus corazones? Versículo 9, por favor. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que veas que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahí nos quedamos. Hay algo importante. Vemos la gloria de Dios. Vemos a esas 4 personas que no mencionan los nombres, pero es muy importante el saber de quién te estás rodeando el día de hoy. Te estás rodeando de hombres de fe. Te estás rodeando de hombres de fe, de hombres que creen que para Dios no hay imposibles. Te estás rodeando de hombres que les agrada estar en la presencia de Dios. Déjame decirte que te vas a llenar de eso, te vas a contagiar. O el círculo de personas que te rodean son de las que se la pasan criticando, de las que se la pasan murmurando, de los que quizá aún están con un pie en el mundo y un pie dentro del cristianismo. Quizá por eso no has visto la gloria de Dios en tu vida. Porque dice la Biblia que cuando nosotros nos juntamos con hombres de fe, grandes cosas pasan, grandes cosas suceden. El pasaje bíblico nos habla de fe, nos habla de persistencia. Hay que perseverar.
Hay que robar la atención de Jesús. Cuando llegues a la iglesia, no te conformes con ser uno más de la iglesia. Hoy vengo convencido de que no quiero ser un espectador más. Hoy he tomado la decisión de que quiero ser protagonista. Hoy quiero robar la atención de Jesús. Hoy quiero ver que Jesús me voltee a ver. Hoy vengo con un corazón dispuesto a buscar a Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús le dijo: levántate, tus pecados te sean perdonados, toma tu lecho y anda. Hay algo importante. Los que estaban ahí se asombraron, pero glorificaron a Dios. Porque Él es el merecedor de la honra y de la gloria. Porque Él es el único a quien debemos darle toda la honra, todos los honores. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. El propósito será cumplido. Ellos llevaron a ese paralítico a la presencia de Jesús, buscando que algo grande sucediera, y sucedió. Cuando nosotros vamos con la mentalidad de que algo va a pasar el día de hoy, grandes cosas van a pasar en tu vida. No te preocupes si el que está en la puerta no te saluda. No te preocupes si el pastor no te saludó. No te preocupes si te dejaron hasta atrás. Es el momento de romper límites. Es el momento de que te levantes y digas: hoy el Señor tiene grandes cosas para mí. Quizá tu proceso ha sido difícil. Quizá el día de hoy estás en una tribulación. Quizá el día de hoy la enfermedad te ha visitado. Pero el día de hoy déjame decirte que hay esperanza para tu vida. El día de hoy déjame decirte que Jesús quiere hacer algo en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedir una cosa, dice la palabra de Dios, el Señor resuelve, el Señor la concede. Hoy rodéate de personas que te van a llevar a la presencia de Dios. Hoy rodéate de personas que tengan fe de que las cosas van a pasar. El día de hoy, hermano, déjame decirte que después de que veas la gloria de Dios en tu vida, no dejes de alabar y glorificar a Dios. No dejes de buscar a Dios. No dejes de darle gracias por lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy, Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es grande y que tu misericordia es por todos los siglos, Señor, que tu misericordia es para siempre. Hoy te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. El día de